Terminando esta reunión de alto nivel en que nos hemos reunido los representantes de los tres poderes, los señores del Poder Judicial, encabezados por don Orlando, presidente de la Corte Suprema de Justicia, señor fiscal general, también estuvieron los ministros de Seguridad y Justicia, y realmente muy satisfecho de la sesión que hemos tenido hoy, donde hemos podido analizar a fondo los diferentes proyectos de ley que contamos para poder hacerle frente a esta ola de delincuencia, a esta ola de criminalidad producto del narcotráfico. El Poder Judicial nos trajo un par de proyectos prioritarios que ahora don Orlando y la señora magistrada doña Patricia Solano, que es la presidenta de la Sala Tercera Penal, podrían explicárselos. A su vez, discutimos con los ministros de Justicia y Seguridad los proyectos que el Poder Ejecutivo también ha enviado. Y también tenemos un inventario de proyectos muy grande, que ha sido contribución de las 6 fracciones, que cada una ha aportado 5 proyectos. Hay 30 proyectos, además, donde también nos dimos cuenta que muchos de ellos están relacionados y que entonces no son excluyentes, sino que son incluyentes y que muchos se pueden vincular. Pero tal vez sin entrar en detalles, yo sí quisiera decirles que yo me siento muy satisfecho porque hoy siento que lo que ha quedado definido es que en este tema hemos acordado hacer una verdadera política de Estado, donde todos vamos a trabajar juntos, donde no se van a sentar responsabilidades diferentes, cada poder tiene su campo de acción delimitado de lo que puede hacer. Creo que hemos logrado tener un acuerdo político importante de todas las fracciones, de que vamos a apoyar los proyectos que sean necesarios, priorizándolos, pero dándoles el compromiso de que los vamos a apoyar urgentemente para que los cuerpos encargados de aplicar la ley en Costa Rica y también los cuerpos que tienen que dar la lucha contra la delincuencia, los cuerpos policiales, cuenten con los instrumentos que necesiten de parte del Poder Legislativo. Me parece que ese es el compromiso más importante, donde hoy lo estamos ratificando con todos los partidos políticos aquí representados. Y también mencionarles que hay un compromiso de esta Asamblea Legislativa de darle el mayor contenido presupuestario a esta pelea contra el narcotráfico. Probablemente mañana la Comisión de Asuntos Hacendarios va a definir los montos, pero estamos hablando de que vamos a hacer un compromiso. No es posible satisfacer el 100% de las peticiones que los diferentes organismos nos han manifestado que son sus necesidades, pero entre las limitaciones que sentimos que tiene el Estado costarricense, vamos a hacer un gran esfuerzo y más o menos alrededor de una suma de 20.000 millones probablemente se puedan aprobar mañana en la Comisión de Hacendarios, tanto para el Ministerio de Seguridad como para los cuerpos del Poder Judicial. Así es que mi satisfacción es muy grande que hoy en esta nueva reunión de alto nivel estemos realmente todos juntos enfrentando esta pelea. Quiero darle la palabra a don Orlando como presidente de la Corte, pues al señor fiscal y a doña Gloria para que les pueda explicar ya más en detalle si hay alguna duda sobre algún proyecto en específico. Muy buenas tardes. Coincido con el señor presidente de la Asamblea Legislativa, don Rodrigo Arias, en el sentido de que esta ha sido una reunión muy importante. El compromiso
que todos hemos adquirido, la idea de que es necesario trabajar en conjunto en relación con estos temas es algo que me parece relevante, porque vamos a poder trabajar en temas específicos. Muchas veces se dan como lluvias de ideas, proyectos por acá, proyectos por allá, pero no es posible en estos casos abarcar todos los proyectos, y entonces hemos conversado sobre los distintos temas que están en el tapete, pero se va a priorizar temas tan importantes como, por ejemplo, el que tiene que ver con los préstamos gota a gota, y otra serie de proyectos que están presentados en la corriente legislativa. Nosotros, como Poder Judicial, hemos reiterado nuestro interés en ciertos proyectos, por ejemplo, el que ya está presentado, que tiene que ver con las intervenciones en las comunicaciones con perspectiva de género. También algunas modificaciones que consideramos necesarios en las normativas de los registros judiciales sobre las penas, esto con el propósito de hacer una aplicación más efectiva de las penas, evitando ejecuciones condicionales cuando en realidad no es lo que se necesita. Y también hemos presentado a la corriente legislativa un proyecto de ley de reforma integral de la ejecución de las penas. Esto ha sido un tema que ha venido discutiéndose desde hace muchos años y no se ha podido aprobar por distintas razones. Hoy estamos presentando un proyecto que fue elaborado con el liderazgo de la Sala Tercera y del Ministerio Público. Es un proyecto integral de esta ley que en primer lugar da seguridad y certeza a los operadores del derecho sobre el tema de la ejecución de las penas que han sido impuestas por nuestras autoridades penales. Pienso que estos son proyectos muy importantes y sobre todo me parece digno de rescatar el compromiso que estamos adquiriendo todos de trabajar, si se quiere, en una forma más ordenada para establecer una política que satisfaga los intereses de la sociedad costarricense en este momento histórico. El Poder Judicial expresa su compromiso en trabajar en estos temas y ponemos a disposición de la Asamblea todos los recursos con que nosotros contamos que puedan ser útiles en estas tareas. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Creo que fue una reunión bastante provechosa. En eso quiero agradecer a don Rodrigo Arias y a doña Gloria Navas, así como a los diferentes presidentes de las fracciones. Se presentaron varios proyectos que son de absoluto interés del Ministerio Público, por ejemplo, la ley de ejecución, la reforma a la ley de registro judicial de delincuentes, la de los préstamos gota a gota, y definitivamente hubo un acuerdo, creo que político, en este caso, de fijar una política de Estado, en este caso, para perseguir las delincuencias que están afectando, en este caso, el narcotráfico y el crimen organizado. Aceptamos nosotros el reto también de participar activamente en la elaboración de estos proyectos y nos ponemos a la orden también del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, para cualquier asesoría que se requiera por parte del Ministerio Público. Muchas gracias. Señor Gloria, ¿usted quiere decir? Muchas gracias. Creo que hoy es un día histórico para Costa Rica.
ante la propuesta que hizo el Poder Legislativo de reunir al presidente de la Corte, a doña Patricia, miembro de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, don Michael Soto, del organismo de investigación judicial, el señor fiscal general, los jefes de fracción y otros asesores. Me parece que era necesaria esta reunión a los efectos de establecer políticas claras de cómo vamos a tratar no solo el tema de la seguridad, el tema del narcotráfico, sino cómo enderezar alguna legislación del Código Procesal Penal y del Código Penal, pero de una manera intensamente responsable, de lógica jurídica y de pesos y contrapesos entre lo que es la necesidad del Estado y lo que tiene que ser la protección en cuanto a las personas que son sometidas a proceso. El tema de los jóvenes, la justicia penal juvenil se tocó y luego trabajamos con proyectos que presentaron las 6 fracciones legislativas, les redujimos, les establecimos algunos defectos que tenía, algunas mejoras que haya que hacer, que tenemos que avanzar en eso, pero fue una reunión de mucho consenso. También revisamos los proyectos del Poder Ejecutivo, hay algunos que se van a tramitar de una manera más rápida, otros que vamos a esperar un poco más, en fin, un proyecto nacional, un proyecto país, algo que ha estado necesitando Costa Rica. Creo que vamos para adelante y que el diálogo entre expertos, porque estuvo también presente el señor ministro de Seguridad y el señor ministro de Justicia también, los escuchamos, pusimos mucha atención y creo que Costa Rica da un paso adelante en el tema de seguridad y en el tema de justicia penal. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Cuando me imagino que la pregunta que sigue es cuándo van a tener los proyectos y cuáles van a ser, ¿verdad? Eso, lógicamente, me parece que tal vez lo que falta explicar es que ya tenemos muy claras cuáles son esas prioridades. Sabemos la urgencia que tiene el Poder Judicial con el proyecto de la ejecución de la pena. Sabemos que dentro de los proyectos que han presentado las fracciones hay muchos que ya están a punto de entrar a la corriente legislativa. Entonces lo que vamos a hacer es que la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, presidida por doña Gloria, va a hacer una especie de una integración de todos estos proyectos para ir viendo cuáles son los que siguen, cuáles son los que vienen. Yo voy a meter en agenda de jefaturas de fracción de todos los jueves el tema para que revisemos cada jueves a cuáles proyectos ya hay que darles quitarles todos los trámites para poderlos ver rápidamente en el plenario. En fin, que el compromiso que estamos adquiriendo hoy se comience a ver en que cada semana podamos ir sacando 1 o 2 proyectos importantes para que podamos salir avantes en esta pelea. Así es que, pues muchísimas gracias y yo no sé si usted pidió alguna pregunta. Bueno, es que yo creo que ahora lo que sigue es cada vez que ya nos pongamos de acuerdo en cuáles son el que va el primero en la lista, el segundo, el tercero, pues la idea es darles bien rápido a todos, de manera que podamos tramitarlos muy ágilmente, ¿verdad? Lo que se quiere es que ya estén listos y que ya estén totalmente revisados y que sean lo que realmente corresponde, pero darles bien rápido se les tratará de dar poco a poco a todos. No podemos comprometernos a aprobar 10, ¿no? Hay que ir viendo cómo se van presentando uno a uno.
Bueno, yo creo que ya doña Gloria les dijo algo de eso, ¿verdad? Pues si te Sí, quiere. en parte eso es muy importante. Todos estos proyectos, por eso hablamos de más o menos de 30 proyectos, fueron revisados. Digamos, los del Poder Judicial vienen armados, básicamente el proyecto relacionado con la ejecución de la pena, que se refiere a la última etapa de un proceso penal. Estamos por estudiarlo para iniciar. ¿Por qué? Porque había otro en camino que hay que desechar para darle el espacio a este nuevo proyecto que entendemos está corregido, mejorado y aumentado. Por otro lado, hay otra serie de proyectos, todos los del Poder Ejecutivo, que sí los revisamos, algunos de ellos que tienen trabas, por ejemplo, el tema de la extradición, porque es reforma constitucional, es muy lento y son los costarricenses. Pero a la vez hay otro proyecto que presentó el Partido Liberación Nacional, en el cual se va a ver el asunto de las naturalizaciones, cuando las personas naturalizadas tienen un proceso relacionado con el tema del crimen organizado. Ese proyecto de ley es más sencillo de tramitar, posiblemente se le va a dar más prioridad. Hay otro proyecto, como es el de gota a gota, que es sumamente importante, que ya tienen parte del estudio. Es decir, muchos de estos proyectos que estamos mencionando ya tienen estudio, tienen observación, y ahora, escuchando todas las partes, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial, darle prioridad a cuáles y que no haya choques entre ellos mismos para tener un sistema jurídico de fondo y procesal y eficaz correcto. Eso es un trabajo que vamos a hacer entre los jefes de fracción también, como lo dice don Rodrigo, y por supuesto la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. Bueno, esta nueva ley de ejecución lo que viene es a subsanar, como lo han dicho don Orlando y doña Patricia, una deuda histórica que tiene el Estado costarricense. No existe un procedimiento en sí actualmente en el Código Procesal Penal. Esta nueva ley sí establece un procedimiento para desarrollar las audiencias, pero además regula los procesos de desinstitucionalización de las personas que están sentenciadas. Le pone, por ejemplo, la condición de que tienen que cumplir como mínimo 1/3 de la pena, que eso es una de las condiciones que se impone, pero también se regulan otras cuestiones importantes, como es las medidas correctivas. En algunas ocasiones los jueces disponían, por ejemplo, medidas correctivas, y ellos decidían, por ejemplo, que tenían que hacer liberaciones masivas de personas sentenciadas, y esto no tenía apelación por el Ministerio Público, ni siquiera por el mismo Ministerio de Justicia, que era el encargado de administrar las cárceles. A todo esto ya se corrige y se pone incluso el recurso de apelación en favor digamos, o en contra de estas medidas correctivas. Tal vez si les puedo aclarar sobre el tema de ejecución. Con relación al tema de ejecución de la pena, como dice don Carlos, esto ha sido una deuda histórica, porque con la promulgación del Código Penal en 1970 se obligaba a que se diera una ley de ejecución de la pena. ¿Por qué importa esto? Porque resulta que una vez que una persona es sentenciada y es trasladada al sistema penitenciario nacional, se hace necesario que exista una regulación clara en cuáles son las potestades que tiene la administración penitenciaria y cuál es el control que realiza el Poder Judicial sobre la pena que fue impuesta por un tribunal de la República. Entonces, esta interacción de control que debe realizar el juez de ejecución de la pena sobre la forma como se ejecuta ha estado de alguna manera en cierta tema de libertad, porque se ha regulado de manera reglamentaria. Entonces eso permite que existan ciertas subjetividades al momento de aplicar
las modalidades de ejecución de la sanción. Entonces, la ley que pretende que se regule en qué casos, bajo qué condiciones, y en todos los casos se requiere estas y estas condiciones para poder tener modalidades de ejecución diferente. Entonces, eso es importante también, y como señalaba don Carlos, nunca se ha establecido cuáles son los temas cuando hay hacinamiento carcelario, que es uno de los grandes problemas que tenemos, las acciones correctivas que dan los jueces de ejecución de la pena a efectos de que se pueda controlar una decisión de esta envergadura. Por eso también han existido severas críticas de que se dice que las personas que estaban en prisión, quedaron en libertad, quién los dejó en libertad, si fue el juez de ejecución de penas, si fue el Ministerio de Justicia, y dentro de esta, lo que se trata es de regular precisamente toda esta tema, porque también ver si esto incide efectivamente no en la reincidencia y el cumplimiento de la sanción, porque el proceso penal se da precisamente para que las personas que cometen un delito se les impone una pena, el sistema penitenciario se supone que es resocializador para que no se vuelva a delinquir, y por eso es que es tan importante este proyecto de ley que, como señalaban, es una de las prioridades que hemos venido trabajando desde hace varios años. Muchas gracias. Gracias. No, muy brevemente quiero aprovechar la oportunidad para, bueno, ustedes saben que acabamos de pasar por un trago muy amargo en el OIJ por la pérdida del compañero, y realmente esta mañana sentimos el apoyo de la Asamblea Legislativa, de cada uno de los miembros de las fracciones, sin distingo de partidos, por esta situación. Entonces, pues nos conmueve y nos mueve a seguir trabajando, y la verdad que es una situación país en la cual todos estamos comprometidos. El tema de los gota a gota es un tema que genera violencia, genera amenazas, genera daños, genera lesiones, genera homicidios, eso parte importante, y la otra parte es la colocación del dinero del crimen organizado, distribuirlo dentro de la población y con intereses de sobremanera muy altos, realmente de usura. Entonces este proyecto es importante para nosotros, bueno, que sea en la inmediatez, pero que esté bien armado, bien fortalecido, bien pensado, y eso con el apoyo pues de los técnicos, de los asesores de la Asamblea, de los diputados, y esa es realmente la importancia que vemos en ese proyecto. ¿Cuál es la pena que se debe imponer? Ahorita no recuerdo la pena con precisión, pero la idea es que sea una pena pues importante, significativa, aunque también tenemos claridad que el tema de las penas a veces no soluciona realmente la criminalidad, pero creemos que es importante que tenga una pena. Ahorita no recuerdo, pero ahí tengo el borrador del proyectito y ahorita se lo puedo pasar. Muchas gracias.